a dar paso, siguiendo el programa de forma escrupulosa, al responsable de digitalización de la Unión General de Trabajadores, José Varela, que nos va a hablar también de la desconexión digital, cómo es un legado que estamos sufriendo muchas personas y que debemos recapacitar y cambiar esta personalidad o esta forma de actuar. Sobre todo es una forma de actuar y creo que va a hablar desde a nivel de sindical, a nivel sindicato, sí, a nivel de convenios colectivos. Es importante destacar que la negociación colectiva tiene mucho que hacer. Recordad, alumnos y también aquellos que estén viendo por YouTube, que el convenio colectivo estatutario es una fuente normativa vinculante. Por tanto, es el medio vehicular donde todas las políticas de desconexión, las medidas prácticas deben tener cabida en estas normas convencionales. ¿Está España dando cumplimiento a la ley orgánica? ¿Está España, están los negociadores cogiendo el guante que le ha dado el legislador de la Ley Orgánica de Protección de Datos para que ejerza el papel protagonista? Son reflexiones que lanzo y que José va a alumbrarnos. Muchas gracias y bueno, voy a dar paso a la moderadora que le va a hacer una presentación. Bueno, como ha explicado mi compañero, nuestro ponente es José Varela Ferio, cuya intervención se titula Desconexión digital de derecho incumplido a legado traumático. Nuestro invitado es responsable de digitalización confederal y secretario del Gabinete Técnico del sector de comunicaciones y cultura. Ha escrito varios estudios, entre ellos se destacaría Empleo tecnológico en el mercado laboral español. También es coautor de varias publicaciones, sobre todo de teletrabajo, innovación tecnológica y empleo, mujer y tecnología y digitalización. No nos podemos olvidar que nuestro invitado ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias en varias universidades. Damos paso a nuestro invitado, José Varela. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, especialmente Francisco, por tu invitación a la universidad, por poner toda esta también organización y, por supuesto, a toda la gente que está aquí, compañeras y compañeros, estudiantes y el resto de ponentes. Muchísimas gracias por dedicarme vuestro tiempo. Bueno, yo creo que mi presentación, el propio título, es una clarísima declaración de intenciones, ¿no? Partir de la base que yo voy a intentar verificar con todos ustedes si esto es un derecho incumplido o cumplido y cuáles son las consecuencias de su, y ya obviamente lo avanzo, incumplimiento. Bueno, efectivamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que a veces yo creo que hemos perdido un poco esa realidad, es cómo se ha popularizado el uso de los dispositivos. A veces estoy viendo a una elevadísima proporción del público con ordenadores tecleando, otros van a estar o están ya ahora mismo con el móvil. Bueno, pues, ¿qué se representa esto desde un punto de vista estrictamente laboral, más allá del cambio social que daría para muchos más debates? Bueno, pues lo que lleva es que de repente llevamos la oficina en el bolsillo. Pero no llevamos la oficina en el bolsillo para hacer algunas cosas. Es que hoy por hoy las apps disponibles por los diferentes productores de software te permiten que prácticamente todo tu trabajo lo puedas hacer a través de un smartphone, a través de un móvil. Y además eso te da la posibilidad de lo que puedas hacer en cualquier sitio, incluyendo aquellos lugares en donde disfrutes de tu ocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que uno de los grandes avances que hemos tenido como humanidad es que la tecnología nos permite hacer un trabajo que hace escasamente 30, 40, 50 años, nos llevaba 8 horas, solo lo hacemos en un poco más de hora y media. Bueno, esto que es un avance, que debemos reconocer que la humanidad ha ganado mucho en este sentido, porque nos da un poder mucho mayor al que teníamos hace unos años, pues tiene también un reverso tenebroso, ¿no? Y es muy fácil hablar de las cuestiones que nos ponen, las innovaciones que acaban afectando nuestro bienestar, pero es más complicado ver cuáles son las dificultades que nos presta. Y una de ellas, creo que la principal, es esta hiperconectividad, es decir, esta constante y permanente conexión digital que entra directamente dentro de la esfera laboral. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues el contexto en el que me voy a plantear es el mismo que el famoso lema
que generó la famosa jornada de 40 horas, de 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir. Es exactamente el mismo lema. En esto podemos innovar todo lo que queramos, pero seguimos defendiendo lo mismo. Quizás, si me voy a ser más escrupuloso, nos deberíamos ir a las 32 horas semanales, no a las 40. Pero de todos modos, lo que se intentaba ya desde los inicios del sindicalismo es delimitar el tiempo en el cual yo no estoy trabajando. Bueno, cuando hablamos de desconexión digital, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de prolongar la jornada, nada más y nada menos. Y a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el mercado laboral español. Hace 13 años, el número de horas extraordinarias que había en nuestro mercado de trabajo acumulaba 6,5 millones y aproximadamente un 40% no se abonaba. Bueno, pues según el último dato que he podido recabar, no solo no tenemos menos horas extraordinarias, sino que tenemos más y además más impagadas. Más allá de la desconexión. Otra cosa es que le podamos añadir ahora la desconexión. Pero esta es la realidad de nuestro mercado de trabajo, en donde está instaurada, por definición, que hay que prolongar la jornada per se. ¿A esto qué se le añade? Pues otra vez vuelvo a intentar mezclar el aspecto laboral con el social. Y en el social, hoy por hoy, cualquier persona lleva esa oficina, es decir, un smartphone, en su bolsillo. Hasta el 88,5% de la ciudadanía española lleva un smartphone en su bolsillo. Que además, si vemos las estadísticas, nos dicen que es el dispositivo preferido para conectarse a Internet. Hace 10 años, esta misma estadística ponía clarísimamente el ordenador portátil. Hoy por hoy, ya incluso dejamos los portátiles aparte para hacer las cosas en el móvil porque nos resulta más cómodo, más intuitivo o simplemente más accesible. Y eso obviamente tiene un impacto sobre dicha desconexión, porque no es lo mismo que yo intente trabajar acercándome a un PC, que tengo que ir a por él o tengo que llevarlo conmigo ahí aguantando por lo menos 1,5 kilos de peso, o un smartphone que lo llevo en el bolsillo tranquilamente. Y además, ¿cómo ha evolucionado el uso de Internet? Bueno, no solo ya es prácticamente universal, sino que además se hace un uso intensivo. Y quedaros con este dato. Un 83% de las personas utiliza Internet varias veces al día. ¿Y por qué quiero este dato? Porque este es el de la ciudadanía, el contexto social. Luego iremos al laboral. Bueno, en el contexto laboral, estas nuevas tecnologías, ¿cómo han ido capilarizándose en nuestra sociedad? Bueno, pues hasta el punto de que ahora mismo, en 2016, teníamos nada más y nada menos que el 100% de las empresas ya tenían PCs y hasta un 96% empezaban a proporcionar smartphones a sus empleados. Y estoy hablando de hace 8 años. Este es el dato de empresas que, no el de trabajadores que, ¿vale? Pero sí sabemos que nuestro mercado de trabajo ya empezaba hace mucho tiempo a proporcionar a los trabajadores medios propios para que trabajasen mediante dispositivos digitales. Bueno, ¿y cómo estamos ahora? Bueno, pues la última estadística disponible es que un 43% de las empresas dotan a sus empleados de dispositivos con conectividad para uso laboral. ¿A qué me refiero? A que les pueden dar cualquier tipo de dispositivo para que trabajen en su casa o trabajen remoto, como queráis verlo. Pero, y esta es una de las grandes claves que ya quiero empezar a apuntar, es que el uso masivo de Internet es mucho más frecuente entre las personas que tienen trabajo. Es decir, que estamos viendo cómo a medida que tú eres un asalariado o tienes un contrato de trabajo, lo que pasa es que usas más Internet. En esto tuvimos una pandemia, tuvimos, si está Estela por ahí, ya sabe que estoy muy de acuerdo con ella, eso del teletrabajo llegó para quedarse, es falso, pero la realidad es que hoy por hoy todavía tenemos a más de 2 millones de personas que están teletrabajando. Y esto ha creado en la sociedad y en el mercado de trabajo otra sensación de ¿y qué pasa con el derecho a la desconexión? Porque no es lo mismo que yo me vaya de mi oficina a las 5 de la tarde y vaya con mi oficina en el bolsillo, pero son las 5 de la tarde, que haya pasado toda mi jornada en casa, porque eso va a tener un efecto sobre este derecho a la desconexión que luego comentaré. La opción del teletrabajo, comentaba la ponente anterior, le gustan las estadísticas, pues ahora va una buena oleada de estadísticas. Pues el 34% de la población española ha aumentado sus niveles de teletrabajo hasta el punto de que existe una generalizada percepción en que los límites de tiempo de trabajo y tiempo de ocio se han difuminado hasta un momento que nunca habíamos visto en nuestra historia. Pero ¿cómo medimos esto? Esta es para mí una de mis grandes obsesiones. ¿Cómo mido la no desconexión? ¿Cómo podemos decir cuánto está trabajando la gente? Bueno, el dato de las horas extras podría ser un indicador, ¿no? Bueno, vamos a mirar qué nos van diciendo los distintos organismos.
Bueno, el 64% de los trabajadores en 2012 ya realizaban tareas laborales durante su tiempo de ocio. Bueno, pero eso podía ser cualquier cosa, ¿no? En 2012 igual había tantos smartphones. En 2015 ya había problemas para desconectar en vacaciones. Es decir, me voy a la playa, pero me llevo el portátil, voy a mirar aquí. ¿Por qué? Porque es que cuando llegue el primer lunes voy a tener 4.000 correos, voy a ver si soluciono 3.000 y solo me quedan 1.000. Y cuando me he dado cuenta, llevo 2 días trabajando y ya he contestado los 4.000 y los que me han entrado ese día. Más, el 30% de los trabajadores ya no podía desconectar, es decir, vamos aumentando en porcentajes solo 2 años más tarde. Estas son estadísticas de Randstad. Y esta de InfoJobs, que he intentado pegar toda la trayectoria, básicamente es, ¿responde usted a asuntos laborales en vacaciones o fines de semana? Bueno, pues hemos pasado de un 51 que decía que sí en 2018 al presente que ya tenemos al 74. Para mí esta estadística es una de las más interesantes y viendo tanta juventud que hay aquí, me imagino que estarán bastante de acuerdo. Bueno, el IE hizo una estadística entre los jóvenes europeos y les preguntaba, bueno, ¿sabéis lo que es el derecho de desconexión? Y a continuación les decía, bueno, ¿y tú cómo ves que los gobiernos legislasen para que ese derecho a la desconexión se cumpliese, para que tú pudieras desconectar digitalmente del trabajo? Bueno, pues España concita el mayor número de jóvenes que están de acuerdo con la necesidad de regularlo. Por algo será. Esta, por ejemplo, de Hayes es también tremendamente interesante porque segrega todos los tipos de tiempo de ocio que podemos tener y de cómo va segregando de, pues me cuesta más al acabar mi jornada laboral desconectarme, me cuesta más en las vacaciones, me cuesta siempre en cualquier circunstancia de mi vida personal. Otra estadística también de muy reciente, de Superhuman. Ha llegado hasta tal punto esta degradación de estos tiempos que cuando se le pregunta a los trabajadores estadounidenses ¿cuánto tiempo estiman en cuánto tiempo estiman que tienen que responder a un mensaje de su empleador o de un compañero cuando están teletrabajando? La media es de 30 minutos. Es decir, en cualquier momento del día, un trabajador estadounidense interpreta que si alguien le manda un correo, tiene media hora para contestar o, si no, quedará mal o como un mal empleado o un mal compañero. La desconexión entre ambos mundos, entre los empleadores y los empleados, llega hasta el punto de que en esta estadística, disculpadme, no me recuerdo ahora quién sí, IBM, el 80% de los empleadores preguntados también en una encuesta dicen que están haciendo todo lo posible y ya empieza a entrar por la parte de los riesgos psicosociales y de la salud, están haciendo todo lo posible por conservar la salud de sus empleados, especialmente teniendo en cuenta el hecho de la desconexión, y sin embargo menos de la mitad de los trabajadores afirman lo mismo. O dicho de otro modo, más de la mitad de los trabajadores afirman que mi empresa no me está cuidando mi salud. Voy ahora a 3 o 4 estadísticas de Eurofund, de la OIT. Cuando una persona teletrabaja, y ahora vuelvo otra vez a la introducción del teletrabajo, tiene una propensión natural a trabajar más horas. Esto es así. Y no lo dice un estudio, lo dice este otro, y finalmente hasta el punto de que el riesgo en tiempo cuando una persona teletrabaja de prolongar la jornada es hasta 3 veces superior que una persona normal. Es decir, pasamos de llevarnos de repente, hace unos 10 años, la oficina en el bolsillo, a que ahora encima, como estamos en nuestra casa, tenemos la oficina en casa y en el bolsillo. ¿A dónde quiero llegar? Pues, ¿a cuáles son los perjuicios de esta situación? El CIS, en una encuesta de hace un par de años, de hace un año, lo que venía a decir es, siento estrés, empiezo a tener problemas mentales, de salud mental, porque no soy capaz de desconectar. El INE llegó a decir que, lo siento pero no se ve, es el 64% de las personas encuestadas que teletrabajaban denunciaban sobrecarga laboral y creo que el 70 y pico no eran capaces de desconectar. Estos son datos de nuestro Instituto Nacional de Estadística. Y voy avanzando ya a lo legado traumático, porque estáis viendo que obviamente se está incumpliendo el derecho de desconexión, el legado traumático empieza a ser un derecho de segunda que le importa a poca gente. Otra estadística que me parece también muy potente. Esta es la gráfica de trabajo que Microsoft elaboró hace unos 5 años. Hay 2 picos de trabajo,
que son básicamente a primera hora, entre las 9 y 10 de la mañana, y otro a las 2 o 3 cuando acababa la jornada, si es partida en la parte de mañana o si es continuada a 2 o 3 de la tarde cuando se salía. Bueno, pues ha encontrado un tercer pico de teletrabajo. Es que ahora empieza a haber una cantidad ingente de trabajo a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para prepararte a las 8 de la mañana al día siguiente, porque el de las 8 no ha bajado. Continúo. El 15% de los adultos en edad laboral dicen que van a tener un trastorno mental como el síndrome del desgaste organizacional. ¿Qué es esto? Bueno, pues es como le llama la Organización Mundial de la Salud al síndrome del quemado, al burnout. Es decir, los trabajadores, una gran cantidad de trabajadores, empiezan a sentirse quemados, empiezan a sentirse angustiados, empiezan a sentirse, y hay que decirlo así, enfermos. Y esto tiene un importantísimo coste. Si me está escuchando algún empresario, coste para sus ingresos a corto y medio plazo, coste para su futuro de su plantilla a largo plazo, coste para la sociedad y coste para la economía. Ahora, si queréis, también hablamos del coste para los propios trabajadores. Bueno, esta es otra encuesta muy interesante que básicamente decía que el 60% de los trabajadores tenían sobrecarga laboral, y cuando le preguntaban por qué, dice, porque no soy capaz de desconectar. Es que la sobrecarga a veces la interpretamos mal, no es que tenga mucha tarea, es que me paso todo el día trabajando. Esa es la gran clave. Vale, para mí esta es otra de las slides fundamentales. ASEPEI, una de las grandes mutuas de nuestro país, ya cuantifica que el 10% de las bajas por enfermedad son imputables a cuestiones de salud mental. Y además son las bajas que más tiempo dejan a la persona trabajadora de baja, hasta 131 días de media. Esto es un impacto sobre la salud mental de cada persona, pero también sobre la economía y sobre la seguridad social y sobre las propias empresas, tener a gente así, que yo creo que no estamos siendo conscientes de la barbaridad que tenemos en el presente, pero lo que vamos a tener a corto plazo. Porque esta es una gota malaya. Cae, cae, cae y abajo en el recipiente se va llenando, poco a poco, pero se va llenando. Y me diréis, bueno, ¿y estas repercusiones son nuevas? De repente hemos descubierto antes de ayer que esto nos da estrés, hay síntomas como la apatía, la hostilidad, la irritabilidad, fatiga crónica. Tenemos una norma del Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo de 2008 que ya lo decía. Y ya voy abriendo un poco camino a mi opinión sobre lo que pasa con la legislación y las recomendaciones. Bueno, ¿cuáles son todas el contexto legal que tenemos? Yo no voy a entrar, yo no soy jurista, pero ya sabéis, la ley de protección de datos, la de trabajo a distancia, la de registro de jornada, diferentes sentencias que se han dicho y se seguirán comentando, la Carta de Derechos de la Unión Europea, las normas NTP de seguridad e higiene, tenemos también sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenemos una directiva, tenemos un criterio técnico de la Inspección de Trabajo y tenemos incluso una guía elaborada por la propia patronal en la cual dice todo lo que hay que hacer para cumplir con el derecho a la desconexión. Yo creo que tenemos una panoplia, una constelación de legislaciones y de normas aplicables, ¿no? Pues lo siento, no funcionan. No funcionan. Los lamento, ya se han testeado suficientemente, no funcionan, tenemos que empezar a hacer otras cosas, porque esto no funciona y ya hemos visto el coste que tiene. Para nosotros, ¿cuáles son las faltas de esta sincronía entre la teoría, que permite la desconexión, y la práctica, que no se realiza? Bueno, para empezar, las leyes están trufadas con una laxitud que es desesperante. Es decir, hay que limitar las comunicaciones, igual tendremos que poner que hay que prohibir, ¿no? Podrán en vez de deberán. Pero ¿dónde están las obligaciones para las partes? La superioridad de los protocolos internos en la empresa en vez de la negociación colectiva. ¿Esto qué está dando? Pues a cualquier empresario la posibilidad de decir yo voy a hacer un protocolo y ya está. Yo he visto empresas en las cuales cuando les he pedido el protocolo me he tenido que hacer 17 clics en su web interna, en su intranet hasta llegar. Eso no es efectivo porque se pone en ese cajón a esa lejanía precisamente para que nadie lo conozca. Y por otra parte, si hay un incumplimiento tan masivo, tan sistemático, tan estructural, pues algo tendrá que ver estas normas que no se cumplen, pero también tendrá que ver que haya que aumentar la vigilancia. Y cuando hablo de vigilancia de inspección de trabajo, no es que los mismos inspectores de trabajo
les multiplicamos el trabajo por 10, sino que habrá que multiplicar la plantilla por 10. Igual ese es el problema. Y también las sanciones que, para mi gusto, son excesivamente tibias. Y aquí creo que al final este caso de inspección de trabajo de Prosegur no llegó a realizarse porque fue una advertencia, pero si no me equivoco la recomendación eran 6.000 euros a Prosegur por incumplir su derecho a la desconexión con miles de trabajadores. Igual deberíamos poner 6.000 euros por cada trabajador, ¿no? Porque entonces igual el empresario se lo miraría de otra forma. Esta laxitud en las normas, en las multas, también hace que los empresarios decían, me sale a cuenta, lo lamento, pero me sale a cuenta. Este dato también me parece muy relevante. Es de la propia patronal, de la COE. El 39% de las empresas que dan teletrabajo no tiene todavía el registro de jornada habilitado. O sea que tenemos a un 70% de las compañías que no registran la jornada a pesar de que tenemos una ley desde hace varios años. Vuelvo otra vez a lo mismo. Muchas leyes, pero no se cumplen. Y hay que hacer algo para que se cumpla. Negociación colectiva. Y aquí luego, si queréis, podéis reñirme e intentaré defenderme como pato panza arriba. En 2017 solo había un convenio en este país, de los 1.892 que se registraron, que tuviera un acuerdo de teletrabajo o una mención al teletrabajo. 2 había en 2018. Un 3% ya subió bastante en 2019, en 2021 subió al 4,25 y los últimos datos que he podido extraer, pues hay unos 46, pero es que me he permitido el lujo de leerme los 46. He dicho, bueno, pues ya que ponen una referencia me lo voy a leer. Bueno, pues la mayoría de ellos son, haremos que cumpla la ley, que no hace falta ponerlo, la ley ya está, no hace falta decir en tu convenio, vamos a cumplir la ley, ya solo faltaba. Otros dicen, una gran mayoría, que es que lo vamos a negociar pronto, o lo vamos a hacer pronto, porque si dices, lo voy a negociar, bueno, pues ya estará la otra parte diciendo, oye, tienes que negociar conmigo. No, muchos dicen, es que lo que queremos es hacerla pronto, un protocolo interno pronto. Bueno, esto es que ya lo tienes que hacer, no tienes que hacerlo pronto. Al final, solo un 3% desde mi punto de vista hacen un desarrollo real sobre el derecho a la desconexión con pautas, recomendaciones, solo un 3%. Y algunos de los que he leído, sorprendentemente, tienen rasgos por debajo de la ley. Ejemplos, y los veréis cuando se publique la publicación. Decir que la estructura intermedia no tiene derecho a la conexión. Yo creo que hay gente que cuando hace estas cosas no se ha leído la ley. Todos los trabajadores, no dice los de fuera convenio. Otra cosa es que sean alta dirección. Y más limitaciones como, dependiendo de la gravedad, bueno, un montón de limitaciones. Claro, la negociación colectiva somos muchas partes, ¿no? Entre ellas las que yo represento. Y claro, muchos de vosotros estáis mirando y me dicen, bueno, ¿y qué hacéis vosotros? Pues, joder, estos convenios igual los estáis firmando vosotros. Bueno, pues en vez de ir a pirámide de Maslow de necesidades humanas, me gustaría hablar de las sindicales. La negociación colectiva no es algo sencillo. Y menos en una situación como la que estamos ahora, en donde el tema preponderante es la revalorización de los salarios. Entonces, cuando tú llegas a una negociación colectiva, que habitualmente suele ser bastante conflictivas, y por conflicto no tiene que ser una huelga, sino conflicto y ya está, lo que ocurre es que, ¿dónde se echas la carne del asador? En las cuestiones que más importan, como son el salario. Yo mismo reconozco que muchas veces dejamos el protocolo de la desconexión al final. Pero es que esto es una realidad que tenemos que afrontar todas las partes. ¿Cómo hacemos que esto lo hacemos emerger? Ya estoy acabando, ¿eh? Hay dos grandes modelos de desconexión, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. El famoso modelo Volkswagen, que básicamente es que coge a alguien con un hacha, el cable de comunicaciones de la empresa, y le pega un corte en 1 hora. Y lo empalma a la primera hora del día siguiente. Y otro, que puede ser el de Telefónica, que es un modelo de corresponsabilidad, en el cual básicamente lo que se dice a las partes es hay un derecho a desconexión y las partes tienen que cumplirlo, pero si un trabajador recibe un correo, puede estar tranquilamente diciendo no tengo por qué atenderlo, por la sencilla razón de que no estoy obligado y la empresa no va a tomar medidas contra mí. ¿Esto es efectivo al 100%? No, porque al final lo que ocurre es que muchos trabajadores cuando reciben 35 correos en una tarde dicen, coño, alguno igual tengo que contestar, porque si no mañana por la mañana voy a tener 55. ¿No es efectivo para el 100%? No. El problema es que igual debemos ir migrando hacia otra regulación en la cual no se deje tanto a las partes. Y por eso defiendo la urgente necesidad de un cambio legislativo. Nosotros somos partidarios de ir hacia el modelo portugués, de que haya una clara prohibición que se inste al empleador a que no comunique con sus empleados fuera de la jornada. Y punto. Otra cosa es cómo hacemos que eso se cumpla. Pero
creo que la ley debería empezar a mandar mensajes muy contundentes. Y para esto, ¿nosotros en qué estamos trabajando? Bueno, pues estamos haciendo nuestra propia labor de presión con los parlamentarios europeos, que están ahora mismo pues en una pequeña pugna interna entre Comisión Europea y Parlamento, a ver si hacen una directiva al respecto. Y el famoso acuerdo que se ha prometido con Business Europe, SG Europe y la de Pymes, de hacer un acuerdo marco europeo sobre teletrabajo y derecho a la desconexión, que no va a ser nada fácil porque obviamente, seguramente los países nórdicos van a decir, por supuesto, desconexión toda la que quieras, y los mediterráneos van a decir que no quieren oír ni hablar del peluquín. Bueno, y no soy yo muy bien para hablar de peluquín. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Bueno, pues nuestras propuestas, y ya estoy acabando, me quedan 2 o 3 PPTs, es primero, los protocolos a desconexión no se pueden dejar únicamente a las empresas. Tienen que obligatoriamente negociarse con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Es materia de obligado cumplimiento la jornada y el tipo de trabajo en un convenio y el protocolo de desconexión no? ¿Como si fuera una especie de satélite que no tiene nada que ver con el resto de relaciones? No. Tiene que negociarse dentro de los convenios colectivos. El régimen de sanciones tiene que ser disuasorio. Por lo menos a la empresa que se lo piense cuando lo está haciendo. Oye, esto me puede costar caro, al menos tengo que tomármelo en serio. Y por último, y es algo que yo creo que se ha explorado poco, pero debemos explorar mucho más, es cómo empezamos a introducir esto como una cuestión de salud. Pero no una cuestión de salud social, que es un problema de toda la sociedad, sino vinculándolo al mundo del trabajo. Y a esto tiene que ser con una reforma de nuestra ley de prevención de riesgos laborales, porque como dijo antes Raquel, pues es que las leyes van muy por detrás, ¿no? Yo creo que esta ley es del año 95. Han pasado algunas cosas en los últimos casi 20 años relacionadas con la tecnología para actualizarla. Por supuesto, creemos además que va a ser muy importante introducir la figura del trabajador quemado en el catálogo de enfermedades profesionales de la seguridad social, porque así también estaríamos obligando al Estado a decir, cuidadito, porque esto también tiene una repercusión con las arcas públicas, y es imprescindible para esto y para otro montón de cosas que los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo sean suficientes para poder hacer esta labor. A veces nos olvidamos que el 96% de las empresas de este país tienen menos de 10 trabajadores. Y es muy complicado para un inspector de trabajo estar visitando todas las empresas que le toquen en su... Por último, una declaración de intenciones. No podemos entender el derecho a la desconexión como un derecho de segunda y tenemos que empezar a tomar medidas drásticas porque estamos condenando a varias generaciones de trabajadores a que dentro de unos años estén enfermas. Y eso tiene un valor incuantificable en términos de salud y cuantificable en términos de, como dice la jornada, competitividad. Y eso es muy importante. En resumen, hay que empezar a legislar más, mejor, y tenemos que obligarnos todas las partes. Y yo aquí invito a todas las partes implicadas a que no solo debatamos, sino empecemos a decir a todos los actores que tienen que ver en esto, hay que parar esta sangría, porque si no tendríamos un legado traumático. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Qué pasa? Perfecto, clavado. Vale. Ingeniería suiza. Bueno, José, desde luego, excelente. Se ha sido súper ameno, ha pasado el tiempo volando y una dicción, una claridad arrolladoras que nos ha dado pistas excelentes, sobre todo estadísticas, que son de pena, porque estamos hablando de salud mental, de muchos trabajadores y a consecuencia de lo que ha señalado responsable de digitalización de UGT, que se están reduciendo las bajas laborales en el teletrabajo. Están habiendo datos estadísticos, y Antonio Ranchal lo ha tratado en su capítulo de la obra, que va a salir una obra monográfica, una obra colectiva, donde se están observando que hay enfermedades invisibles de teletrabajadores que están constipados y que siguen trabajando. Y esto puede llegar a una enfermedad a largo término que puede cronificarse. Entonces, estamos observando esta situación, situaciones de trabajadores con fatiga informática que, como están teletrabajando con fiebre, con tos, siguen conectados, siguen trabajando, no cogen bajas laborales. Es una cuestión que desde las mutuas se debe recalcar. En cuanto a los convenios colectivos, en efecto, la gran mayoría de convenios colectivos hacen un copy-paste.
Copy-paste, aquí hay jóvenes y también por YouTube que nos están viendo, es copiar y pegar. Es decir, están cogiendo la normativa y están haciendo un copia-pega. Ahora bien, es importante recalcar que los convenios colectivos no tienen la obligación de señalar que existe el derecho a desconexión digital, porque ya está reconocido en la ley, ¿vale? Es decir, un trabajador que no observe que tiene su derecho a desconexión en el convenio no significa que está desprotegido. Significa que el convenio colectivo no ha cogido el guante del legislador y no ha regulado el derecho. Pero este trabajador, al ser asalariado, no estamos hablando de autónomos, tiene su derecho reconocido. Es decir, no hace falta especificarlo de forma concreta. En cuanto al carácter disuasorio, la cultura española de los empresarios sucede así. Es decir, si a mí me impones más multas, voy a hacer más ejercicio por no evitarlas. ¿Por qué? Porque me está tocando el bolsillo. Y en cuanto al efecto disuasorio, hay que añadir el recargo de prestaciones a la Seguridad Social, que es de un 30 a un 50%. El anterior ponente, el inspector de trabajo, Juanjo Camino, ha señalado una vía muy interesante. Es decir, si existe un accidente de trabajo y una enfermedad profesional debido a una inobservancia de medidas preventivas, por ejemplo, no establecer límites a la tecnología y el trabajador se accidenta o sufre una enfermedad, la empresa infractora tendrá un recargo de un 30 a un 50% de la contingencia profesional. Y es una vía que debemos siempre tratar. El burnout ha señalado que España, al contrario que la Organización Mundial de la Salud, que lo reconoce en la tabla de clasificación, España no está dando cumplimiento a la OMS, con retraso considerable. ¿Debe actualizar el cuadro legal de enfermedades profesionales con desarrollo de la Ley General? En efecto, no lo está haciendo. Y nada más. Muchísimas gracias, José, y vamos a dejar el turno a cualquier ponente que necesite alguna pregunta. Muchas gracias. Déjame hacerte una pequeña observación porque me parece muy interesante un caso que se nos está dando. Aquellas comunidades autónomas en donde la sanidad está muy saturada, lo que están notando muchos trabajadores es como me encuentro enfermo y no puedo solicitar una cita con mi médico de familia para solicitar una baja, lo intento enmascarar a través del teletrabajo. Y entonces, teletrabajo estando enfermo con fiebre, ¿por qué? Porque la propia prestación sanitaria no me permite cogerme la baja. O sea, es ya como una especie de tormenta perfecta. Que estamos consiguiendo con esta forma, que la empresa sigue siendo competitiva a costa de trabajadores agotados y que van a enfermar y se van a cronificar, porque el burnout es un síndrome del trabajador desgastado emocionalmente o quemado, de ahí viene el burnout, que esta persona es crónica. Puede llegar a ser, puede llegar a una incapacidad permanente total. O sea, es una situación muy, muy grave que se debe considerar, y que estas jornadas, que debería haber prensa nacional y debería haber mayor cobertura, al menos está en YouTube y tenemos ahí la prueba para que las empresas, oiga, vamos a enviarle los enlaces y que observen esta cuestión, o los legisladores. Estas propuestas de ley referenda son excelentes. ¿Por qué no creamos un marco jurídico mínimo donde las empresas tengan establecidas unas medidas mínimas? ¿Por qué cedemos el papel a la negociación colectiva si vemos que no está teniendo resultados? Vamos a exigir a los empresarios, porque lo van a tener, van a ver mayor productividad, trabajadores más enérgicos, menos fatigados, más creativos, más comprometidos, retendrán más al personal, atraerán a más personal, porque si la empresa está respetando el bienestar, es una política de atracción absoluta y mejor. Por tanto, van a ganar, es un win-win, que esté dentro de la dirección de personas, lo va a señalar, que es absoluto, o sea, benefician a ambas partes de la relación laboral. No nos engañemos, no solo al trabajador, porque no habrá una saturación en la seguridad social ni para las arcas de la seguridad social en términos de contingencias, sino también a nivel de competitividad y productividad. Nada más. Cina, dejo paso a si hay algún ponente que quiera o conferenciante que quiera participar. ¿Alguien? ¿Alguna cuestión? ¿No? Pues muy bien, José. Gracias y muchas gracias. Vamos a dar paso